Bricolage, revista de estudiantes de Antropología Social y Geografía Humana. Para mí la antropología tiene que ver con el estudio de la diversidad humana, la diversidad física, histórica, lingüística y cultural. Para otros tiene que ver con la alteridad. Casi cada antropólogo construye una definición sobre lo que es la antropología. Entonces dar una definición cerrada, precisa, que compartan todos los antropólogos es muy difícil. Eso. La cultura es como una suerte de mapa que te permite a ti interpretar el mundo, que te permite a ti asignarle significado a las cosas y propósito. Muchas veces se confunde la cultura como si fuera la conducta misma, pero la cultura no es tanto la conducta misma, porque en todos los grupos humanos los miembros que comparten una cultura no necesariamente comparten el mismo comportamiento. Entonces, más que pensar en la cultura como conducta, piensa, por ejemplo, hay que pensar la cultura como ese entramado de significados, como eso que te permite a ti interpretar el mundo en el que vives, darle significado y propósito a tu vida. Pero cada sujeto lo hace de distinta manera. Piensa en tu familia. Todos comparten, podríamos decir, la misma cultura, y sin embargo el comportamiento de ustedes, entre tú y tus hermanos, tus papás, es muy diferente. Al interior de tu familia, de la tuya, de la mía, hay una enorme diversidad de comportamientos y conductas. Tú puedes ir a un partido político o haber votado en julio por un candidato y tu hermana o tu hermano por otro. Tú puedes ser muy religiosa o no religiosa y tu papá o tu mamá sí serlo. ¿Te das cuenta? Al interior de cada familia hay una enorme diversidad, sin embargo se comparte una cultura. En ese sentido queda claro que la cultura no debe ser interpretada como comportamiento, sino más bien como mapas o planos de cómo orientar tu conducta, no la conducta misma. La diversidad cultural es justo las formas en que los distintos grupos humanos han construido su mundo, están insertos en mundos distintos, actúan, piensan, interpretan el mundo de manera distinta. Esa sería la diversidad cultural. La diversidad física sería otro tema, pero lo que nos ocupa más como antropólogos socioculturales es el tema de la... Porque ¿qué tan iguales y qué tan distintas son las culturas humanas? Creo que de esa manera podríamos encerrar el problema. ¿Qué tan iguales y qué tan distintas son las culturas humanas? ¿Qué compartimos como miembros de la especie en cuanto a cultura? ¿Y qué nos hace distintos? ¿En qué somos distintos a otros grupos humanos? Y la antropología se mueve en esa tensión entre lo mismo y lo diferente. Hay muchos aspectos que todas las culturas humanas comparten, pero otros muchos que nos hacen muy distintos a una cultura de otra. Entonces la antropología estudia esa diversidad. Lo diferente es lo que le da riqueza a la especie humana. La diversidad es tan importante para los humanos como lo es para la diversidad biológica para la naturaleza. En ese sentido, la diversidad debe de ser un valor fundamental que debemos de preservar, defender, documentar, entender, explicar. Y esa sería como la gran tarea de la antropología en un mundo como el de ahora, con fuertes tendencias a homogeneizarnos, a hacernos todos iguales, y en un mundo donde cada vez la comunicación y el contacto entre culturas distintas es cada vez más intenso. Antes los antropólogos estudiábamos grupos humanos que no tenían nada que ver con nosotros en nuestra vida cotidiana. Tienes que desplazarte a la selva amazónica para poder... Hoy, esos indígenas que ibas a visitar a la zona amazónica pueden ser vecinos en la cuadra de tu casa. El mundo, la globalización, las migraciones internacionales han hecho que la proximidad entre los grupos humanos sea cada vez mayor. Y en ese sentido es cada vez más urgente entender la diversidad, entender el respeto entre los grupos humanos.
Thank you.